tú acabas de estar en el programa de Iker Jiménez en España, donde fuiste entrevistado. Has estado con Klaus Dona, que es la persona encargada de las colecciones de la realeza austríaca, y has sido invitado a Austria también, estás por ser invitado a China por tus descubrimientos, y en todo eso, de acuerdo a lo que tú has investigado, ¿han existido civilizaciones anteriores a la nuestra? ¿Ha habido otras humanidades anteriores a la nuestra? ¿Tú qué piensas? Bueno, sí, eso se conserva dentro de las historias, mitologías, etcétera, ¿no? Hay construcciones, las construcciones megalíticas hay que analizar la real antigüedad, ¿no? Acuérdense que Poznański afirmaba de que Tiwanaku tenía más de 10.000 años en una época donde se lo acusó de loco, diciendo que no tenía más de 700 años, y actualmente ya se está aceptando, así vamos aceptando la real antigüedad del hombre en América cada vez más y más antiguo, ¿no? Y asimismo en el mundo, ¿no? Vemos las piedras de Iga con interacción de seres humanos con dinosaurios de gran tamaño. Aunque los piedras de Ica han sido cuestionadas últimamente, Claro, ¿no? pero en todo caso no son los únicos testimonios. Tenemos bueno, la historia humana está por escribirse, ese es el asunto. Lo que nos han enseñado es simplemente un espejismo. Lo que nos han enseñado es un espejismo. Qué interesante. Tú me contabas, entre las cosas que has visto analizando diferentes restos, una piedra que tenía una forma muy interesante, y que tú decías que de repente, para poder hacer esta piedra, no ha sido tallada, sino que la única alternativa es que esta piedra ha sido trabajada cuando era blanda, y luego hicieron una suerte de un rostro muy interesante, muy sugerente. Y yo te decía, bueno, entonces de repente utilizaron la técnica que siempre se ha hablado acerca de que en el pasado un conocimiento para ablandar la roca, trabajarla como en los cortes de la piedra a los 12 ángulos, y luego endurecerla. Háblanos un poco de esta interesante y pintoresca muestra, digamos. Bueno, esto fue encontrado en la provincia de Esmeraldas, que guarda muchísimos misterios, ¿no? En Ecuador, es más, en los años 40 se habla de una colección de rostros donde reflejan todas las razas existentes sobre la Tierra, que se perdió prácticamente, pertenecía a un señor de apellido Franco. Pero este caso específico es una pequeña colección donde hay muestras de pequeñas piedras con escritura cuneiforme. Escritura cuneiforme, o sea, de los sumerios. Sí, pero en un estilo como cuando se trabaja sobre el barro, pero la piedra es una piedra extremadamente sólida, resistente, no se puede romper, y la pieza en cuestión, que ya te pasaré la foto para que se muestre, es una figurita bastante pequeña, en la cual los ojos y los detalles han sido puestos como, yo digo, en el estilo como cuando un niño cojas una bolita, lo aplasta un poco. O con plastilina, como cuando un niño juega con la plastilina. Justamente, ¿no? Pero es una roca dura. Dura, sólida, ¿no? No tengo otra explicación. ¿Y ese rostro como qué parece? Es una cabeza alargada, no tiene nariz, ojos grandes, no sé, si no. Tú me describes un poco el rostro, cabeza alargada hacia atrás. Alargada y grande, ¿no? Y grande. Ojos alargados y grandes y profundos. Casi no nariz, casi no boca. Yo diría, me parece a lo que actualmente se conoce como seres extraterrestres. O sea, no digo que sea eso, pero francamente la descripción que tú me haces a mí me hace pensar de que se parece a eso. Claro, eso la mayoría de personas que le enseñé las fotos del objeto y que vieron el objeto coinciden justamente con eso. Ahora, claro, tú me contaste acerca de otra roca muy interesante, que era una roca, pero que en determinadas circunstancias aparecían sobre la roca inscripciones. Y que las circunstancias era que cuando se ponía luz ultravioleta, o sea, luz negra, luz ultravioleta, o un rayo iluminaba, o sea, una tormenta, ¿no? Un rayo, un relámpago, iluminaba la roca y ahí aparecían. Cuéntanos un poco de esta muestra. Bueno, ese es un libro que estoy preparando sobre las piedras de la Maná. Las piedras de la Maná. Encontrados por el ingeniero Guillermo Sotomayor. Tienen la particularidad de ser una serie de piezas que tienen incisiones con mortero de calcita, ¿no? Es decir, se hacen las incisiones y se rellenan con mortero de calcita. Y sometidos a las condiciones que ya nombraste, se ve una luminiscencia, ¿no? Una luminiscencia. Sí, hay unas cosas interesantísimas, por ejemplo, en oscuridad total uno ilumina esas rocas. Ilumina esa roca con la luz negra, la luz ultravioleta, se enciende, se ve. Pero lo interesante, esto, al menos yo no he escuchado que lo hayan hablado antes, uno apaga la luz ultravioleta y sí que permanece todavía prendido.
¿Y qué se ve y qué tipo de inscripciones tiene? Bueno, en el caso hay, por ejemplo, una pirámide con un ojo en la parte de arriba. Una pirámide con un ojo. Sí. ¿Ese no es el famoso ojo de Horus egipcio? Claro, que más se lo llama ojo Illuminati, ¿no? El ojo Illuminati, pero se lo el ojo llaman- que todo lo ve, el ojo panóptico, Claro. el símbolo este Un- de los masones. Es un significado muy antiguo, muy arcaico, ¿no? Que excede incluso a las calificaciones actuales. También está, por ejemplo, hay pirámides donde se muestran círculos concéntricos, hay una serie de mandalas Mandalas. sí, y discos también que son muy finos, donde muestran, por ejemplo, espirales, y muestra símbolos, círculos concéntricos también, ¿no? Aparentemente como para uso en meditación. También hay una figura de una cobra, donde están reflejados los chakras. Una cobra, o sea, los chakras es un conocimiento védico de la India. Bueno, no solo védico. No solamente védico. Lo manejaron los egipcios, lo manejaron Ah, diferentes ok. pueblos, ¿no? Claro. Y la serpiente es lo que se llama la kundalini, que Claro. es la línea de energía. Todo ese conocimiento egipcio o védico está en una roca encontrada en el Ecuador. Claro, en una colección, son En una colección. 300 objetos ¿Y líticos. qué tipo de tecnología se tenía para que solamente estas figuras, estos códigos pudieran verse con luz ultravioleta? Mira, bueno, hay un conocimiento químico, por supuesto, un conocimiento de mineralogía, químico. Lo interesante son las incisiones. Hay incisiones que tienen separación de menos de 1 milímetro entre una a la otra. Una persona que tenía el equipo adecuado, un artesano, me dijo, un equipo como para trabajar, para ser de dentista, ¿no? De odontólogo. Consulté con un odontólogo y me dice, yo podría hacer un trabajo similar, pero no te puedo asegurar que que no se me va a dañar en algún momento la incisión, porque hay muy poca separación entre las incisiones. Entonces hay una piedra que se insere muy ornamentada, muestra un cuadriculado. Ya. ¿No? Un cuadriculado con una profundidad de cerca de 1,5 milímetros. Entonces yo me pregunto, ¿con qué herramientas se hizo esto? ¿Con qué herramientas en la antigüedad pudieron hacer eso, Claro. Manuel? Y hay, por ejemplo, también narraciones y se ven allí lo que podría definir como recorridos cósmicos, ¿no? Está, por ejemplo, están dibujados Sirio y se ve un recorrido desde la estrella A a la B a la C. Recordemos que Sirio no era desconocido para los americanos ancestrales, ¿no? Bueno, son conocimientos astronómicos de una especie de un mapa, Claro. de una ruta cósmica, Claro, son de una piedra. justamente eso es lo interesante, ¿no? Los antiguos americanos eran migrantes, pero sus rutas, en muchos casos en las que está evidenciado en la arqueoastrología, sugieren incluso viajes que exceden el planeta. Es decir, cómo tener un conocimiento de qué ruta seguir desde... De rutas de otros planetas en conocimientos de culturas de hace miles de años. Claro. Eso no tiene lógica, Manuel. Bueno, la lógica dentro de la historia actual, ¿no? Bueno, la lógica, analicemos por ejemplo en el conocimiento védico los vimanas, donde ya habla de lo que conocemos ahora como platillos voladores, ya lo hablan hace miles de años, En los vimanas. en los vimanicas astras, ¿no? Entonces, lo que vemos, los Vedas son una buena fuente para entender las civilizaciones cíclicas, ¿no? Claro, o sea que han Civilizaciones- habido otras civilizaciones. Civilizaciones que manejaban fuerzas, poderes, no dependían de energía fósil como lo dependemos nosotros, no dependían de movimientos mecánicos para su tecnología, utilizaban el sonido, utilizaban el calor, utilizaban otras cosas que nosotros desconocemos y no utilizamos. Nuestras fuentes de energía, eso también es necesario reflexionar, son contaminantes. Todas las fuentes de energía actuales son contaminantes, el petróleo, la gasolina. Claro, inclusive la forma en la que captamos la energía fotovoltaica es contaminante. Claro. Es decir, lo que se genera cuando se dañan esos paneles, toda esa basura lo que genera. Entonces, somos una civilización que ha avanzado mucho, entre comillas, tecnológicamente, pero desconectados de la naturaleza. Y eso nos hace peligrosos a Claro. nosotros. Somos los primeros enemigos del planeta Tierra. Ahora hay una cosa, las construcciones megalíticas en el área andina, que también hay en Europa también y en África, muy parecidas, en Rusia especialmente, en Europa hay unas construcciones muy parecidas a la de Sacsayhuamán, han sobrevivido durante milenios. Nuestros edificios, de los que somos tan orgullosos de nuestras construcciones, si decidimos abandonar las ciudades, no sobreviven ni 200 años. Y cómo hay construcciones antiguas que sobreviven miles de años, como Caral, por ejemplo. Claro, porque es una civilización nosotros desconectada con la tierra, desconocemos las leyes de cómo funciona la naturaleza. Entonces, por ende, nuestra civilización tiende a sucumbir ante la naturaleza.
Mientras que en la antigüedad eran civilizaciones que estaban conectadas con la naturaleza. Así es. Entonces la búsqueda siempre es, ¿no? La verdad se encuentra oculta entre las selvas, se encuentra en las montañas, oculta bajo tierra. ¿Por qué muchas de las pirámides estaban bajo tierra? ¿Se enterraron a propósito o el tiempo las enterró? Si el tiempo las enterró, hay que replantear la real antigüedad de esas pirámides. Entonces, ¿cuánto crees que, por ejemplo, la pirámide de Egipto tendrá en verdad su verdadera antigüedad? bueno, de la pirámide no lo sé tanto. Yo una vez estuve analizando el asunto de la antigüedad de la Esfinge. En la antigüedad de la Esfinge, Claro, en Egipto. y se analizaba, Robert Scott analizaba el grado de erosión y decía que por el grado de erosión, por las muestras de erosión de agua, sugería al menos una antigüedad de no menos de 10.000 años. No menos de 10.000 años. Y Claro. supuestamente los pueblos más antiguos surgieron hace 5.000 años. Claro, entonces cada vez van surgiendo, primero que se replantea la real antigüedad del hombre y segundo que van surgiendo evidencias de civilizaciones anteriores. ¿Y tú crees que esas civilizaciones anteriores hayan tenido algún tipo de contacto con civilizaciones no terrestres? O sea, digo, extraterrestres. Extraterrestres, dimensionales, intraterrestres. Bueno, yo creo que vamos paso por paso. Ok. En algún momento yo creo que al final, como te lo he comentado, la intención no es ver, sino la intención es aprender. Ok. Y ese es el propósito. Y ahí estamos entrando, ya un poco para terminar esta interesantísima conversación, acerca de otro de tus intereses, ¿no? El tema de la cueva de los tallos, ¿no? Se habla, dentro de este mundo de los misterios, la posibilidad de que existan mundos intraterrenos, o sea, civilizaciones que convivan con nosotros y que estén debajo de nosotros, en el centro de la Tierra o debajo de la Tierra. Julio Verne hablaba de Viaje al centro de la Tierra, Edgar Rice Burroughs también hablaba de la misma temática, el autor de Tarzán, y se habla mucho de que hay entradas a estos mundos intraterrenos, como el Paititi, por ejemplo, se hablaba del Chambala, Agartha en Nepal, se hablaba de que había caminos en el Perú antiguo, en toda Sudamérica, de túneles y galerías subterráneas, y una de las más interesantes es la historia de la Cueva de los Tallos. Y tengo entendido, Manuel, que tú con el ejército ecuatoriano tuviste la posibilidad de bajar a la Cueva de los Tallos y encontrar cosas francamente sorprendentes. Un poco en resumen, para que nuestros amigos que nos están escuchando y viendo nos cuenten la historia del misterio de la Cueva de los Tallos. ¿Cómo se originó esto? Bueno, públicamente se da a conocer ampliamente a nivel mundial por lo que escribe von Däniken. Eric von Däniken, a quien entrevistamos hace unos días. Ya, pero que hay que reconocerle su labor en la difusión, pero tergiversó un poco de cosas, ¿no? El descubrimiento oficial, me estoy refiriendo con documentos, se lo debe a Juan Morix. Juan maestro, Morix, ¿no? ¿quién era Juan Morix? Húngaro nacionalizado argentino que desde la década de los 50 estuvo en Ecuador buscando justamente ya con claros indicios del mundo subterráneo. Él estaba buscando esa civilización subterránea que él en su lengua mayar le llamaba los taltos. Los Taltos. Sí. Entonces llega a Ecuador y aproximadamente llega en el año 65 y aproximadamente en el 69 es cuando registra ya un descubrimiento, dice descubierto en medio de la Amazonía ecuatoriana una biblioteca de láminas de oro. Una láminas biblioteca metálicas. de láminas de oro. Láminas metálicas. Láminas ¿no? metálicas. ¿no? Donde está detallado en escritura ideográfica la historia de la humanidad. Estoy parafraseando simplemente. No estoy diciendo Él dijo que descubrió eso. Claro. Pero lo que pasa es que a nivel personal las afirmaciones de él también hablan de que él entró en contacto con una civilización intraterrena, justamente los taltos, ¿no? O Velash, también le decía. Una civilización intraterrena, debajo de nosotros. Sí. Entonces, bueno, los temas extraterrestres, intraterrestres, él los hablaba con total naturalidad, ¿no? No eran desconocidos, que era raro para la época, ¿no? Estamos hablando de los años 60. Pero lo importante de todo es que, como he afirmado, de las 10 afirmaciones que hace Morris en aspectos lingüísticos, etnográficos, históricos, los 3 puntos los he confirmado todos, a excepción de 3 puntos. Ok, o sea, todo lo que él afirmó, de 10 afirmaciones, 7 tú lo has verificado que son reales. Ya. A excepción todavía de 3 3 puntos. ¿Cuáles son ellos? Que se pueden verificar en todo caso. La primera es que el sistema subterráneo abarca toda Sudamérica de forma subterránea. Que había túneles y galerías en toda Sudamérica. Eso todavía está por verificar. Que están conectadas, ¿no? Ah, ok. Eso, bueno, es algo, yo creo que una responsabilidad y un interés a nivel gubernamental, ¿no? Porque implica mucho gasto, implica grande cantidad de recursos, un presupuesto para bastante investigar alto. eso. Claro. Segundo, el contacto con esta civilización intraterrena, que en algunas ocasiones Morris afirmaba que querían un contacto directo a nivel de importancia jerárquica. Okay. Es decir,
querían un contacto directo con un presidente. Ellos querían Claro. contactarse con un presidente. Claro. Y tercer punto es la existencia de esta biblioteca metálica con esta historia que aparentemente este grupo resguardaba, ¿no? Ajá. ¿No? Y evidentemente no lo han hecho ni se lo ha hecho público porque el ser humano aparentemente no está escrito, no está listo para dejar de ser egoísta, ¿no? El ser humano quiere conocimiento solo para sí mismo, para acapararlo, para dominar a los que son más débiles, ¿no? Entonces me quedan esos 3 puntos y confío en que tendré el tiempo suficiente y la vida me dará ese regalo de poder comprobar esos últimos 3 puntos. Enseñado es un espejismo, qué interesante. Tú me contabas, entre las cosas que has visto analizando diferentes restos, una piedra que tenía una forma muy interesante y que tú decías que de repente para poder hacer esta piedra no ha sido tallada, sino que la única alternativa es que esta piedra ha sido trabajada cuando era blanda y ¿No? Hay construcciones, las construcciones megalíticas hay que analizar la real antigüedad, ¿no? Acuérdense que Poznański afirmaba de que Tiwanaku tenía más de 10.000 años en una época donde se lo acusó de loco, diciendo que no tenía más de 700 años, y actualmente ya se está aceptando, así vamos aceptando la real antigüedad del hombre en América cada vez más y más antiguo. Tú acabas de estar en el programa de Iker Jiménez en España, donde fuiste entrevistado. Has estado con Klaus Dona, que es la persona encargada de las colecciones de la realeza austríaca, y has invitado a Austria también, estás por ser invitado a China por tus descubrimientos, y en todo eso, de acuerdo a lo que tú has investigado, ¿han existido civilizaciones anteriores a la nuestra? ¿Ha habido otras humanidades anteriores a la nuestra? ¿Tú qué piensas? Bueno, sí, eso se conserva dentro de las historias, mitologías, etc. ¿no? Y asimismo en el mundo, ¿no? Vemos las piedras de Ica con interacción de seres humanos con dinosaurios de gran tamaño. Aunque las piedras de Ica han sido cuestionadas últimamente, claro, ¿no? Pero en todo caso no son los únicos testimonios. Tenemos, bueno, la historia humana está por escribirse, ese es el asunto. Lo que nos han enseñado simplemente un espejismo. Lo que nos han enseñado